luego de haber escuchado el discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, la entidad organizadora de Expo Rural 2024, vamos ahora a escuchar el discurso del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Fernando Matos. Buenos días, señora vicepresidente, señores ministros, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, directivos de esta organización tan entrañable, señores dirigentes empresariales, señores representantes diplomáticos, señores gremialistas, señores representantes de las gremiales del exterior que nos visitan, y en nombre de ellas nuestro saludo y solidaridad con la sociedad rural argentina por el vil atentado sufrido por su presidente Nicolás Pino, el gran saludo para él en este momento tan difícil que le ha tocado vivir. Señores presidentes de Campo Unido, señores candidatos a la presidencia que aquí nos acompañan, señores productores, prensa, señoras y señores. Esta, para mí, es la sexta oportunidad de dirigirme a partir de esta tribuna. Ya han pasado unos cuantos años desde la primera vez, 19 años, nos encontramos más canosos, más viejos, pero más experientes también en el conocimiento, porque esta tribuna y la pertenencia a esta institución ha sido para nosotros una gran escuela que me ha dado la posibilidad de estar aquí dirigiéndome en nombre del Poder Ejecutivo. El agradecimiento, por supuesto, al presidente de la República, a mi partido político que ha posibilitado que yo estuviera aquí, y claramente una posición de honor dirigirme en esta oportunidad, en esta exposición. Las felicitaciones a la Asociación Rural por esta 119ª edición de la Expo Prado, la principal exposición que tiene el Uruguay, donde hemos visto un enorme espectáculo de la producción nacional, especialmente de nuestra ganadería, de nuestra genética, de nuestro desarrollo, los mejores animales representantes de un desarrollo productivo que llevan adelante los productores uruguayos, los cabañeros, y una demostración de genética calidad que llenará los barcos de producto en el mundo, y que estaremos presentes con nuestra distinción y nuestra característica de productor confiable, de productor creíble, de productor de calidad, para mejorar, atender las mejores exigencias que el mundo nos impone. Venimos recientemente de una reunión del G20 organizado por Brasil en el estado de Mato Grosso, una iniciativa muy positiva, preparatoria de la cumbre de presidentes que en el mes de noviembre se reunirán en Río. Esta es una instancia para destacar, porque poner en la agenda el tema de la producción agropecuaria, sus impactos económicos, sociales, los temas ambientales vinculados, la importancia por la seguridad alimentaria, que es lo que preocupa al mundo en estos tiempos de incertidumbres, donde tenemos el impacto de tantos conflictos, de tantos problemas, y donde el mundo enfrenta crecientes problemas de malnutrición. Vivimos hoy con 760 millones de habitantes en el mundo que padecen hambre y 1/3 de la población con temas de malnutrición. Por lo tanto, estos temas de la agenda son muy importantes, y créannos que, a pesar de no pertenecer a este grupo de los G20, hemos sido invitados, y el Uruguay es un reflejo de, a pesar de nuestra dimensión, somos un país que genera respeto, que genera reconocimiento, que la voz del Uruguay es escuchada, y debemos ocupar estos espacios justamente
para alzar nuestra voz en la defensa de nuestro querido sector agropecuario y por el rol que tiene el Uruguay en este aspecto del abastecimiento y de la seguridad alimentaria mundial. En estas instancias también y en otras hemos alzado nuestra voz en la defensa del sector agropecuario. Un sector que ha sido acusado indebidamente, sin fundamentos científicos, respecto de su responsabilidad en relación al cambio climático. Nuestra actividad es la única que emite, sí, pero que captura carbono atmosférico. Además del rol de la seguridad alimentaria, somos responsables también de defender los intereses del sector, tratando de rechazar el relato que se pretende imponer de que nosotros somos causantes del cambio climático, que al contrario, somos las principales víctimas, porque como bien se dijo, esta industria a cielo abierto padece en forma creciente de las vicisitudes y las variabilidades climáticas que nos colocan en una posición de vulnerabilidad y que les voy a decir a todos ustedes las consecuencias que ha tenido, no solo para el sector agropecuario, para toda la economía, la incidencia de una sequía, la peor sequía que hemos vivido en toda la historia. Por lo tanto, rechazamos y debemos defender en todos los foros internacionales el rol que tiene la agropecuaria, el aspecto de la sostenibilidad, que nunca debe olvidar que debemos tener los equilibrios justos entre los aspectos de la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, pero también la sostenibilidad social. Porque mucho más allá de un negocio, nosotros también estamos defendiendo una característica de vida de millones de productores rurales que vivimos en nuestra región y que estamos llamados en nuestro continente de ser la región, único continente de exportación neta de alimentos con un rol fundamental y que hemos sido indebidamente atacados respecto a nuestro compromiso con el tema de la defensa del medio ambiente y de la biodiversidad. Hoy estamos mirando el calendario respecto de la iniciativa de la Unión Europea respecto al origen de la producción libre de deforestación. Una iniciativa que hoy está siendo foco de una fuerte contrariedad por parte de muchos países exportadores, no porque no defendamos el medio ambiente, al contrario. Nosotros del sector agropecuario tenemos el compromiso que hemos recibido de nuestros ancestros en la defensa de los recursos naturales y hacer una producción sostenible sin comprometer el recurso que estamos fundamentalmente en la tierra, en el suelo, en los cursos de agua. Y esto es un compromiso que lo asumimos en forma responsable. Pero claro, detrás de la normativa europea, lógicamente que está comprometiéndose de alguna manera un paso más hacia el proteccionismo del comercio agrícola mundial. Y cuidado, porque no es solo el tema, la discusión de contemplar las exigencias del país que nos compra. Tenemos también que ver que el antecedente que quedará una vez aprobado esta normativa va a ser utilizado por otros países que también tienen tendencias proteccionistas en un comercio agrícola ya demasiadamente protegido. Como corresponde, vamos a avanzar, a pesar de los pedidos que cada vez se suman más de países y regiones y organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, que pide la postergación de esta normativa. No obstante, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que tener el compromiso de mejorar nuestro desempeño en materia ambiental. Claro que lo podemos hacer, y en ese sentido los institutos de investigación, los compromisos de los productores, lo podemos llevar adelante sin ninguna duda en ese sentido. De alguna manera, estamos también, a través de este compromiso y del prestigio internacional que les mencionaba, haciéndoles mención a lo que puede ser una gran oportunidad para el Uruguay. Hemos sido contactados por muchos países, el Uruguay es referente en materia de ganadería sostenible, y han venido aquí, y recordaron ustedes
que en la época como presidente del Instituto Nacional de Carnes rechazamos algunas aseveraciones del señor Bill Gates cuando decía que la ganadería era un riesgo para la humanidad y que iba a matar más habitantes que la propia pandemia, cuando le contestamos una carta que al final de ella, corrigiendo sus conceptos o intentando corregirlo, le invitábamos a conocer al Uruguay para conocer cómo se hacía una ganadería sostenible que no amenazaba el ambiente y que por más de 400 años se desarrolló con pleno equilibrio con los recursos naturales. Como respuesta de esta iniciativa, hoy está confirmado que la Fundación Bill Gates, que ayuda a países en desarrollo, fundamentalmente en África, va a instalar un observatorio de la ganadería y que ya hemos recibido de la mano de esta fundación sendas delegaciones de Kenia, también de Etiopía, que han venido a apreciar todo el trabajo que viene haciendo el Uruguay, desde la trazabilidad, desde el desarrollo genético, desde la industrialización y cómo nosotros nos comprometemos también a generar una producción sostenible. Hemos tenido además, por iniciativa del Ministerio de Economía, la ministra Azucena, que nos acompaña hoy, incursionar en lo que es la economía verde. Incursionar, además de los aspectos vinculados al financiamiento externo que necesita el país, asociarlo a los aspectos ambientales. Este gobierno que dio el paso, importante paso, a crear el Ministerio de Ambiente y que a través de estas iniciativas ha colocado en escena el Uruguay con un prestigio creciente con lo que se refiere a la emisión de deuda soberana por indicadores ambientales, que ha sido muy comentado en las esferas financieras, pero también en las esferas productivas, de cómo un país como el Uruguay asocia su economía a los compromisos ambientales crecientes. Lo mismo que el préstamo del Banco Mundial, también vinculado a indicadores climáticos, avanzando en la ambición de lo que son las metas comprometidas ya a través de las contribuciones nacionales determinadas que en los ámbitos internacionales el Uruguay ha asumido. Y en este sentido, los beneficios de los menores costos de la paga del servicio de estas deudas o de los bonos van a vertirse a un fondo ambiental que servirá además por acuerdo entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería a justamente impulsar la mejora de las prácticas a través de sendos sistemas de asistencia técnica para que los productores adopten sistemas de mayor sostenibilidad en sus procesos productivos. Y lo hemos comprobado en base a distintos experimentos, en lo que ha sido el programa Ganadería y Clima, que claramente determina la posibilidad que se puede ser más eficiente en la producción ganadera a través de prácticas de manejo bastante sencillas que no requieren mayor inversión, pero que determinan un mejor resultado desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental. De la misma manera, como también entendemos que se debe avanzar aún más, porque el productor también debe recibir señales claras y tal vez beneficios económicos, porque para preservar el monte nativo es un tema de responsabilidad de los productores. Este monte nativo está protegido por ley, pero no es suficiente en la medida que podemos incorporar más ingresos a la producción por la responsabilidad de cuidar este ambiente en función de la venta de servicios ecosistémicos que perfectamente pueden generar un ingreso al productor que le comprometa aún más para sostener los recursos naturales en forma sostenible. En relación a los temas nacionales, saliendo un poco de la esfera internacional, más allá de los comentarios que nos corresponden, del esfuerzo que ha hecho el gobierno por el aspecto de los mercados, es muy importante que la estrategia del país, sin perjuicio de que no se hayan logrado los objetivos principales en cuanto a grandes acuerdos, como los planteados del Acuerdo del Transpacífico, donde tenemos la carta de adhesión planteada, donde se ha planteado el Tratado de Libre Comercio con China, nuestro principal socio comercial, donde no hemos podido avanzar en función de nuestra pertenencia al Mercosur. Y en ese sentido hay que reconocer el esfuerzo del presidente de la República en la obtención de la autorización
quebrando la regla del consenso que se impone al Mercosur, pero que en definitiva funciona como poder de veto, impidiendo que los países que quieren negociar en forma individual lo puedan hacer. Y esto, tengamos claro que a pesar de la negativa en función de las posiciones, especialmente de los países de la región, hemos tenido avances. Hemos tenido avances desde el punto de vista de una posición diferente por parte de la Argentina en este momento. Una consideración de parte de Brasil, donde las confederaciones Nacional de la Agricultura generó trabajos importantes, donde identifica que un eventual tratado de libre comercio beneficiaría también a Brasil, aumentando 1.4% del Producto Interno Bruto, generando más empleo, que lógicamente beneficiará más a la agroindustria y un poco menos a la industria tradicional, pero que lógicamente generaría un balance positivo para ese país, lo que ya determina que a partir del sector privado existe la intención de avanzar en la decisión política de negociar tratados de libre comercio con el Mercosur. Esto sería un cambio absolutamente importante para la realidad económica comercial del Uruguay. No obstante ello, nosotros no nos descansamos. Fuimos a hacer microacuerdos donde fuera posible hacerlo, dentro de las competencias del Ministerio de Ganadería, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, avanzando en los aspectos sanitarios y fitosanitarios. Ya lo mencionó el presidente, no lo voy a reiterar, pero evidentemente que la lengua a Japón, los estómagos bovinos a China, lo que puede hacer la carne con hueso a Israel, el sorgo a China, el material genético, las exportaciones de ganado en pie, los caballos deportivos, una cantidad de aspectos que hemos avanzado en una cantidad de acuerdos y vamos a concluir, ya tenemos cerca de 107 mercados abiertos y pretendemos llegar a la final de la administración con más de 120 mercados abiertos para la mejor opción y oportunidades de los uruguayos, tener más opciones comerciales para la agroindustria. Eso genera más empleo, más actividad, más economía, más crecimiento. No tengo duda que estamos en un momento complejo. Es un momento difícil para la agropecuaria. Venimos cargando la mochila de la sequía, la peor sequía de la historia. Esto era motivo un poco de nuestro discurso el año pasado, el enorme esfuerzo hecho por el gobierno, por el ministerio, por supuesto para apoyar a los productores, con el sentido de mantener el sector productivo de pie ante el impacto importante que tiene una sequía que menoscaba los ingresos, que aumenta los costos y que afecta la economía del entorno, más allá de lo que es el propio sector puro. Y en este sentido tenemos claramente la necesidad hoy de apoyar, de continuar apoyando al sector agropecuario. Luego de la sequía vinieron los excesos de lluvia, las inundaciones, el primer semestre que generó la cosecha más difícil que se tuvo que enfrentar, la más extensa por las condiciones de dificultad que generó el exceso hídrico, con pérdida de calidad en los granos, con necesidad de sobrecostos por el secado de los mismos, estar cosechando en el barro en forma permanente. Eso todo generó pérdidas de calidad, pérdida de productividad y, lógicamente, para la agricultura un impacto importante. No obstante ello, también tuvimos en la ganadería las dificultades de la siembra, de las pasturas de invierno, la lechería que cayó la remisión. Todavía hoy persiste esa realidad de falta de una disponibilidad de forraje más abundante que permita mantener los niveles de ingreso de los productores. Todo esto claramente que trae una dificultad adicional para el sector productivo. Tenemos el tema del dólar, ya comentado por el presidente de la Asociación Rural, que también nos preocupa como gobierno, no lo negamos, que claramente las indicaciones vienen todas por el lado de mejorar el gasto público que se viene haciendo por esta administración, corregir el déficit fiscal, pero es cierto de que las condiciones que tuvimos que enfrentar en esta administración, donde no hubo viento de cola, donde tuvimos que enfrentar la pandemia a los pocos días de asumir, que tuvimos los efectos de la invasión rusa, los efectos del impacto de la energía, de la inflación internacional, que tuvimos la diferencia de tipo de cambio con Argentina, que menoscabó los ingresos en función de la fuga del consumo hacia el país vecino. Tuvimos la peor sequía de la historia,
con $1.800 directos a lo que es la pérdida del sector productivo de ingreso. Y esto todo sumado significa casi 4.300 millones de dólares en lo que se refiere a lo que son los efectos de la pandemia, el gasto extraordinario, más las ayudas para enfrentar el tema de la sequía y la crisis hídrica, y además todos los temas de asistencia en cuanto al tema del empleo, los seguros de paro especiales, toda esta enorme batería de medidas que el gobierno tomó para mantener la maquinaria, los motores de la economía encendidos, como decía nuestra ministra de Economía, y que fueron fundamentales para salir de la crisis. Estos 4.300 millones significan de promedio nuestro Producto Interno Bruto casi 1,5 puntos por año. Aún así, si bien no se está conforme con el resultado, todavía estamos un punto porcentual por debajo del déficit fiscal del 2019, a pesar de todas estas circunstancias que les relaté y que estamos viviendo. Por supuesto que los temas vinculados a las situaciones vividas de la caída de la recaudación, ya se dijo aquí, el éxito de combate a la inflación, que es el peor de los impuestos para quien tiene ingresos fijos. Aún así, este gobierno tomó la decisión de bajar la presión tributaria de los ciudadanos. Eso a través del IRPF, que benefició fundamentalmente a la clase media, más de 150 millones de dólares de renuncia fiscal, pero que ayudó también que un sector de la clase media uruguaya pudiera tener mejores condiciones de ingreso, mejor consumo, y eso evidentemente que es un factor de activación de la economía. Vaya si hemos tenido motivos para aumentar y eventualmente generar modificaciones en el sistema tributario frente a las necesidades. Aún así, la posición firme del gobierno no fue recorrer ese camino. Por lo tanto, hoy nos vemos enfrentados a la encrucijada, una encrucijada del plebiscito que tendremos que votar dentro de 6 semanas. Y creo que aquí es un punto de inflexión en el Uruguay. Vamos a tener que tomar una decisión y de alguna manera estamos muy preocupados porque casi 30% de la población uruguaya no sabe de qué se trata. Y muchos de estos ciudadanos se dejan encantar por los cantos de sirena que les dicen que se van a poder jubilar con menos edad y que van a tener un salario mínimo de ingreso como jubilación mínima en el futuro, sin que nadie se les explique de dónde surgirán los recursos, que evidentemente serán claramente un cambio histórico de las reglas de juego del Uruguay. Corren en riesgo los 23.000 millones de dólares que están en las AFAPs, en el sistema mixto, en el sistema de ahorro individual de los ciudadanos uruguayos. Ya hemos visto experiencias en países vecinos de cómo le fue quien le metió la mano a ese recurso y cómo fueron las consecuencias en la economía, teniendo en cuenta que buena parte de ese ahorro se reinvierte en actividades productivas en el Uruguay. Y ese dinero no se sabe dónde va a parar y no sabemos las consecuencias que puede tener en los juicios que recibirá el Estado por el incumplimiento de la variación de las reglas de juego. Yo creo que esto es un tema que lo tenemos que asumir con la mayor seriedad. Será un antes y un después. Por lo tanto, creo que todos los que estamos comprometidos con el rumbo que tiene nuestra sociedad debemos militar para que este plebiscito no tenga éxito y tratar de ponerle una piedra en una reforma que todo el mundo dijo que era necesario, pero que solo este gobierno tuvo el coraje de hacerlo. Y además, como gobernantes responsables, o aquellos que pretenden serlo, no pueden rehuir a la responsabilidad de una respuesta concreta. No podemos estar con ambigüedades con este tema. No podemos estar convocando el diálogo social, ni estar convocando también, dando libertad de acción para aquellos que son sus dirigidos en su partido político. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, siendo gobernantes o siendo candidatos, a asumirlo. Por lo tanto, entiendo
que es muy importante exigirle a los distintos candidatos que tomen la posición debida. Cuando hablamos de la competitividad y comprendemos la posición del sector privado, de la asociación rural y las gremiales, hemos hablado mucho en Campo Unido de este tema, pero a mí me gustaría abordar la competitividad también en forma integral. No es solamente el tema del tipo de cambio, que sí tiene su importancia, sí estamos preocupados, lo reitero, pero Uruguay ha tenido muchas cuestiones, el propio presidente lo decía, el shock de inversiones en infraestructura que ha tenido el país. Es histórico. Hemos visto lo que ha sido el cambio en las rutas, la Ruta 6 recientemente inaugurada, la Ruta 5 en duplicación, lo que es la Ruta 14, la Ruta 15, la Ruta 20, los 220 puentes que se están ampliando justamente para dar posibilidades de que puedan transitar los bitrenes y los tritrenes tan necesarios para dar más competitividad a nuestro transporte. La profundización del puerto de acceso al puerto de Montevideo, que lo recibimos a 12 metros, ya está a 13 metros. Ya salieron barcos con 70.000 toneladas de la terminal de granos del Uruguay, de Montevideo. Tenemos también el acuerdo con la Argentina para llevarlo a 14 metros, lo que le va a dar más competitividad al puerto de Montevideo con más capacidad de carga, las inversiones que se están haciendo en las terminales, tanto en la privada como también pasará la inversión en la pública. Todo lo referido a los temas de la conectividad, las más de 100 radiobases inauguradas, la mejora de las condiciones de internet, de fibra óptica en el interior, las viviendas que a través de MEVIR, más de 5.000 viviendas ha llevado adelante, inaugurado Vivir en este periodo de gobierno. Y además, todo lo referido a la electrificación rural. Ya prácticamente no quedan lugares, sea por conexión por línea o sea por sistemas fotovoltaicos. En fin, generar aquí una cantidad de aspectos que están vinculados también a otros proyectos que apuntan a la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, como todos los temas vinculados a la mujer rural, que tenemos acá a Fernanda Maldonado, que ha sido un líder en la materia y que ha llevado al interior del país, a través del Ministerio, una cantidad de iniciativas tan importantes para llevar un tema de igualdad. En cuanto a las campañas sanitarias, hemos tenido muy buenos resultados en brucelosis y tuberculosis. Estamos concentrados en el tema de la garrapata, que evidentemente nos ha llevado a esta preocupación a hacer estas jornadas de discusión y de planteos y de escucharnos entre todos para ver cuál es la mejor estrategia para enfrentar una parasitosis que aumenta su incidencia, que aumenta el costo del productor y las pérdidas del mismo, y que nos tiene preocupados en función de su condición de adaptación, pero que también tenemos que tener una visión y un enfrentamiento al desafío de esta parasitosis en forma colectiva, en forma conjunta, generando, además de lo que ha dicho el Ministerio en cuanto a la adecuación de la legislación, como puede ser el transporte de animales con cáscara, es decir, la garrapata muerta, o disponer de lo que es el mayor uso de la demovacuna, o tener también la posibilidad del diagnóstico de resistencia en forma gratuita, ofrecida a los productores en todos los laboratorios de ILAVE, lo que le va a dar una posibilidad de estar haciendo el combate con el específico correspondiente y no estar gastando pólvora en chimango como muchas veces ocurre cuando no estamos usando el producto en forma correcta. Obviamente que abrir a la discusión todas las posibilidades de las que la ciencia nos puede ofrecer, el Instituto Pasteur, el INIA o mismamente otros organismos o laboratorios privados que están impulsando las posibilidades de tener más herramientas, no solo para combatir la parasitosis, pero de defender la inocuidad por el uso indebido o el no respeto a lo que son los periodos de espera. En cuanto a brucelosis y tuberculosis, la drástica reducción de los casos y una enorme caída justamente en la indemnización que se realizan a los productores en función de la no presencia de casos. En estos últimos 4 años, partiendo del 19, 20, 21, 22, tuvimos gastos de indemnización
que rondan los 6 millones de dólares anuales que provienen del Fondo de Enfermedades Prevalentes. Una enorme sangría del recurso que vierten los productores y que hoy lo redujimos a en torno de 2 millones al año en función de las mejoras de las prácticas de diagnóstico que generan la confirmación de vida, porque antes se indemnizaban animales que no estaban enfermos y hoy tenemos una mayor seguridad respecto a este gasto, cuidando el dinero de los productores. Así que si le sumamos los 4 millones de dólares que estamos gastando menos indemnizaciones, más los 8 millones de dólares que estamos disminuyendo el gasto público en función de la nueva metodología de compra de la vacuna antiaftosa, estamos generando ahorros de casi 12 millones de dólares por año, dinero de los uruguayos, dinero de los productores y que hoy está mucho mejor utilizado en función de los aspectos vinculados a las campañas sanitarias. Con el tema de la bichera también quisiera hacerles un comentario. Esta es una iniciativa del presidente de la República que nos encomendó cuando asumimos. Recibimos un proyecto vacío, un proyecto que estaba solamente en los enunciados, que lo construimos solamente a partir de un plano teórico de cómo sería el programa en su diseño. Llevamos adelante la iniciativa legal, constituimos el fideicomiso, se obtuvieron los fondos a través del Fondo de Enfermedades Permanentes, se votó la priorización, se constituyó la gobernanza en un hecho inédito, donde llamamos a los productores que participen de la gobernanza para las decisiones, partiendo de la base que el dinero proviene del aporte de los productores al Fondo de Enfermedades Permanentes. No obstante, nos encontramos con una realidad del retroceso de la campaña en Centroamérica. La mayor reintroducción del gusano gobernador de la bichera en 50 años. No que haya fallado la técnica, fallaron los recursos invertidos y por lo tanto el no refresco de las cepas determinó la reintroducción, más allá de otras explicaciones técnicas que originan esta situación difícil. Centroamérica está muy preocupada con el mayor atención, más allá de la peste porcina africana, el gusano barrenador, que ya está hoy en Costa Rica, en Nicaragua, y ya México se prepara para su introducción, es de las mayores reintroducciones sanitarias que preocupan al hemisferio norte. ¿Qué hicimos nosotros en función de que el único proveedor existente, que era Copec de Panamá, estaba absolutamente absorbida y su capacidad máxima de producción estará concentrada en revertir esta situación? Construimos una alternativa viable, que es llevar adelante, junto con el Instituto de Sanidad y Calidad Alimentaria de Mendoza, la alternativa para que una fábrica biológica que esteriliza mosca de la fruta pase a esterilizar mosca de la bichera, donde ya tenemos el convenio a firmarse la próxima semana y que también tenemos la prueba de compatibilidad, donde la mosca y la cepa que ellos han desarrollado es perfectamente compatible con la nuestra. De forma que vamos a tener un proveedor alternativo. Vamos a intentar y vamos a hacer todo el esfuerzo para, aún en este año, estar dispersando la mosca de la bichera para iniciar el proceso. Y también iniciamos contactos de carácter político con la oposición, porque entendemos que esto tiene que ser asumido como una política de Estado. Y todas las decisiones que tomemos en este momento deberán ser refrendadas para que no tengan la interrupción frente a la inversión y a la política de Estado sanitaria que significa erradicar la mosca de la bichera en el país. Mirando al futuro también con optimismo, compartimos esa visión con el presidente Darbo, por supuesto, siempre el optimismo con realismo. Hemos construido este documento con todos ustedes, Senda, la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, discutido por más de 2 años con el liderazgo de la Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias del Ministerio, pero involucrando todos los entes públicos, el poder político. Estuvimos con las gremiales de productores, intercambiamos con exministros, requerimos todas las opiniones también de países vecinos o países referentes en materia agropecuaria para imaginarnos cuál es la agropecuaria del futuro, cómo nos imaginamos la agropecuaria
para los próximos 20 a 25 años. El objetivo de Senda es dinamizar el crecimiento económico a través del aumento de la productividad de las diferentes cadenas agroindustriales en forma sostenible. La gestión de los recursos hídricos pasa a ser también un aspecto que se incluye en este trabajo que los invito a consultar, a opinar, como ya tuvieron oportunidad, pero aquellos que no han tenido acceso también que participen en una elaboración de algo que ya está escrito, pero que no es escrito en piedra, porque es un documento dinámico que le dará subsidios y elementos fundamentalmente a los próximos gobernantes de cómo llevar adelante algo que trabajamos y que es difícil de lograr en Uruguay, que son los consensos. Llegar a consensos en Uruguay no es un tema fácil, pero aquí tenemos una discusión claramente que apunta al desarrollo productivo del país, ese crecimiento que apuntaba el presidente de la Asociación Rural, en cuanto a que no habrá crecimiento de la economía nacional si no tenemos el crecimiento de la agropecuaria. Y en ese sentido, en esta industria a cielo abierto que es cada vez más vulnerable por el cambio climático, tenemos que tomar medidas y acciones respecto a la mayor amenaza que es la crisis hídrica, más allá de otras que existen. Pero la sequía es el elemento que más compromete el futuro productivo del Uruguay. Y aquí creo que tenemos que dejar un documento claro, donde el Uruguay tiene agua, tiene lluvias, la tiene muy mal distribuida, por supuesto, y donde tenemos que hacer un esfuerzo importante para que el estímulo actualmente existente, que es fundamentalmente la COMAP, por un lado es un tanto inequitativo porque no atiende y no comprende los pequeños y medianos productores, y por el otro lado entendemos que es insuficiente porque los productores no han adoptado esta técnica en forma masiva como entendemos que debemos hacerlo, para que multiplicar por 3 o por 4 el ritmo actual de adopción de esta tecnología, que evidentemente es una inversión muy pesada, que es una inversión que requiere no solamente de los recursos financieros, por ahí está también el Banco de la República, que ha sido punta en el financiamiento de estas técnicas, pero muchas veces nos encontramos con que la ecuación económica es muy angosta, es muy fina. Y por lo tanto, para que esta práctica que nos dejaría con una producción más estable en el país, no tan dependiente del clima, pudiéramos tener aquí un elemento más de estímulo que debemos estudiar y dejaremos planteado para la próxima administración, que claramente debemos modificar. Y no tengo miedo de hablar de la palabra subsidio si esto es necesario, ya lo hicimos en otras cadenas productivas, como el caso de la cadena forestal, que se desarrolló a través de estímulos de subsidio, que perfectamente pueden ser acotados en función de determinadas metas o limitados en el tiempo, en el volumen o en el área. Tampoco rehuimos a la posibilidad de la obra pública. La obra pública también puede estar como forma de llevar adelante el manido tema de las represas multiprediales, que al final nunca se llevaban a cabo porque hay una serie de dificultades, porque no es difícil que se pongan de acuerdo una serie de productores en la distribución de una cuenca. Por lo tanto, aquí también es un factor que pretendemos dejar planteado. Quisiera, y esto porque es importante que dejemos este plan pronto, porque dentro de pocos meses asumirá un nuevo gobierno. Y el 1 de septiembre tiene que estar la ley de presupuesto, donde entendemos que es fundamental que estos temas se tengan en consideración dentro de la prioridad en la distribución de recursos que siempre son escasos. Y tengamos en cuenta lo siguiente, siempre repito lo mismo, algunos ya me habrán oído. En el año 2022 crecimos el 4%, el PIB creció el 4,7%. La proyección era el 5%, pero ya en el último trimestre tuvimos la incidencia de la sequía. El año 2023 crecimos 0,4%. Este año proyecta el Ministerio de Economía un 3%, tal vez vayamos un poquito más allá. Estamos directamente vinculados al tema climático, el crecimiento económico del país. Hasta para aquel que está totalmente alejado del sector agropecuario va a ser impactado si no resolvemos este tema de inestabilidad que nos genera un cambio climático que nos deja en una condición de mayor incertidumbre. Quiero hacer un reconocimiento
al equipo del Ministerio de Ganadería. Fueron unos leones durante la sequía, cómo enfrentaron la situación. Reconocer aquí al subsecretario, la directora general, Nacho, Fernanda, en nombre de ellos a todos los funcionarios, los directores de unidades ejecutoras, los directores departamentales, los directores de unidades funcionales, todos aquellos que decían que el ministerio se caía, los agoreros del Apocalipsis, los caballeros del Apocalipsis, fracasaron en sus augurios. Y el ministerio está de pie, está más fuerte, da más servicios, ha podido hacer todas las auditorías en forma exitosa, porque no es solamente conquistar más mercados, es mantener los que ya están abiertos. Y eso es un enorme desafío frente a un mundo que cada vez es más exigente en materia de límites máximos de residuos, en materia ambiental, en materia de condiciones. Y también, en este caso, darle la razón cuando se nos pide facilitar los trámites, facilitarle la vida al productor, hacerlo más libre para hacer lo que sabe hacer, que es producir. Y en ese sentido quería anunciaros una gran noticia que nos llegó esta mañana y va a ser un hecho histórico, que el 14 de septiembre de 2024 se hizo la primera operación de guía electrónica en forma exitosa. Hoy tenemos la primer guía emitida y eso es un hito para la ganadería. Todavía en plan piloto, tenemos 300 productores que están anotados, no están todas las operaciones, pero principios requieren las cosas. Esto es el primer paso para el camino de jubilar al gas, al carbónico y jubilar el sello policial. Quiero agradecer además a los compañeros de gabinete que nos han ayudado. Acá lo miro al ministro del Interior, reconocerle su trabajo y de quienes lo precedieron también. Cuando hablamos de los temas de las mejores de condiciones de vida, hablando de la vivienda, de la conectividad, de las rutas, hacer un reconocimiento también al tema de la seguridad rural. El delito que más ha bajado, 53% del delito de abigeato ha mejorado esta administración en relación a la anterior. Y esto significa calidad de vida, certidumbre, certeza, estar presente en el territorio, abriendo destacamentos, puestos policiales, devolviéndole la autoridad a la Policía Nacional y generando justamente esa tranquilidad en el campo que se perdió hace bastante tiempo atrás. Y esto también es un aspecto fundamental de la calidad de vida, más allá que también nos escuchan más la frecuencia de los copamientos que veníamos y vivíamos en el pasado reciente y que hoy ya no están más presentes y que tenía inquieta a la familia rural. Gracias, ministro, por este trabajo. Agradecer, por lo tanto, a los compañeros de gabinete, a las empresas públicas, a todos aquellos que contribuyeron a mantener el sistema productivo de pie en el momento más difícil. Esta coalición que ha mostrado unidad, la unidad que demandaba la gente, porque como dijo el presidente Luis Lacalle Pou, cuando asumió nos negamos a cambiar una mitad por otra de la sociedad. Y así gobernamos. Por eso hoy también tenemos que hacer un llamado a la conciencia para continuar procesando las transformaciones que comenzaron hace 4 años y que no se trate de cambiar un rumbo claro que ha tenido esta coalición en la búsqueda de una mejor calidad de vida y de prosperidad de los uruguayos. Para finalizar, quisiera también expresar una frase con la que mucho me identifico del autor argentino Gabriel Oliverio. En el campo tenemos valores. Honramos la palabra, amamos lo que hacemos, creemos en la familia, la educación y el fruto del trabajo. En el campo y de a caballo sentimos la vida más sencilla y apasionante. Muchas gracias.